Estimado profesor Raúl, a continuación, en este video, expondremos los resultados del diagnóstico económico y financiero que nuestro grupo realizó para la Sociedad Anónima Abierta Falabella S.A. Para contextualizar un poco con la metodología de este estudio, los periodos anuales analizados corresponden a los ejercicios contables completos de los años 2021 y 2022. La elección de este bienio responde a un fenómeno macroeconómico de gran relevancia en el mercado nacional, que fue el proceso de reactivación y recuperación post-pandemia. Este periodo estuvo condicionado por la apertura total de los establecimientos comerciales tras las restricciones de movilidad y sobre todo por un incremento histórico en la liquidez de los hogares debido a los retiros de fondos previsionales y las transferencias estatales directas. Analizar la estructura financiera de Falabella bajo este escenario tan volátil nos permite evaluar la resiliencia, la adaptabilidad y la capacidad de respuesta que tiene el mayor operador de retail de la región ante shocks drásticos de la demanda agregada. Al examinar el balance general o estado de situación financiera consolidado al cierre del año de la recuperación, Falabella presenta una dimensión operativa masiva, registrando un activo total de 16.876.700 millones de pesos chilenos. Al analizar el origen de los recursos financieros utilizados para sostener y expandir este volumen de activos, se determina que la corporación financia el 66,7% de su estructura mediante pasivos con terceros, registrando al cierre del último ejercicio un pasivo total de 11.261.100 millones de pesos. Por consiguiente, el patrimonio neto restante asignado al respaldo directo de los accionistas de la firma asciende a 5.615.600 millones de pesos. Esta relación de financiamiento demuestra una alta participación de capital ajeno dentro de la estructura de capital permanente, un aspecto característico de las grandes corporaciones de retail diversificado, que analizaremos en detalle en las siguientes secciones. Por otra parte, el estado de resultados muestra directamente el impacto del consumo y de la reactivación económica durante el periodo analizado. Las ventas netas consolidadas de Falabella aumentaron de un año a otro, pasando de 11.230.400 millones de pesos en el primer año a 12.450.800 millones de pesos en el segundo año. Este aumento en las ventas permitió que, después de descontar un costo de ventas de 7.950.300 millones de pesos, la empresa obtuviera una utilidad bruta de 4.500.500 millones de pesos al cierre del periodo. En términos generales, este crecimiento demuestra que Falabella logra aprovechar la recuperación del consumo en el mercado chileno, manteniendo un nivel de ventas mensual promedio o superior a 1 billón de pesos durante el segundo año. El indicador con mayor evolución dentro del estado de resultados es, sin duda, la utilidad operacional, la cual experimentó un crecimiento excepcional al pasar de 860.100 millones de pesos en el primer año a 1.480.400 millones de pesos en el segundo. Este incremento en el resultado operativo consolida la eficiencia y la productividad en la explotación comercial del periodo, demostrando que el aumento de ventas no estuvo acompañado de un crecimiento descontrolado de los costos operacionales de administración y distribución. Habiendo expuesto las bases estructurales del balance general y del estado de resultados de Falabella, daremos inicio al desglose de los indicadores financieros específicos, comenzando formalmente con el análisis de la liquidez de corto plazo. El primer grupo de estudio contempla los indicadores de liquidez, los cuales miden técnicamente la capacidad que posee Falabella para generar flujos de efectivo suficientes que le permitan cubrir sus obligaciones exigibles de corto plazo, a medida que éstas llegan a su vencimiento. El indicador base de este análisis es la relación corriente, calculada mediante la división de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Para el primer año, la división de 8.491.000 millones de pesos por 5.650.900 millones de pesos arrojó un índice de 1,5. Para el segundo año, la relación de 8.906.400 millones de pesos en activos
frente a 5.400.900 millones de pesos en pasivos corrientes, elevó el índice a 1,65. Esto determina que por cada peso de deuda a corto plazo, la firma dispone de 1,65 pesos en activos líquidos de respaldo, reflejando una tendencia al alza favorable. Esta evolución positiva de la solvencia inmediata la podemos ver reflejada de una forma más cuantitativa al calcular el capital del trabajo, un indicador que podemos obtener a través de la diferencia directa entre el activo corriente y el pasivo corriente. En el primer ejercicio analizado, el excedente operativo de la firma se ubicó en 2.840.100 millones de pesos en el primer periodo, expandiéndose de forma significativa a 3.505.500 millones de pesos en el segundo año. Financieramente, este incremento representa los fondos netos permanentes con los que cuenta la administración para financiar de forma holgada las operaciones diarias de ya sea las tiendas, los centros logísticos o las plataformas de comercio electrónico. Claramente, sin incurrir en riesgos de iliquidez o presiones crediticias de corto plazo. Bueno, al aplicar un indicador de mayor rigor técnico y exclusivo, como es la prueba ácida, la cual descuenta el valor total de los inventarios del activo corriente antes de realizar la división por el pasivo corriente. Los resultados obtenidos en esta prueba fueron de 1,17 para el primer periodo y de 1,33 para el segundo. Desde la perspectiva analítica, este resultado es sobresaliente. Indica que, prescindiendo por completo del stock de mercaderías almacenado en bodegas y tiendas, Falabella S.A. posee activos de realización inmediata capaces de cubrir el 133% de sus deudas a corto plazo. Esto minimiza cualquier riesgo operativo derivado de una eventual contracción o lentitud en las ventas, garantizando la continuidad operativa de la firma mediante la disponibilidad de recursos altamente realizables. Bueno, y para finalizar el bloque de liquidez, evaluamos el nivel de dependencia de inventarios, restando al pasivo corriente la suma de la caja, los bancos y las cuentas por cobrar, dividiendo el remanente por los inventarios totales. Este ratio generó valores negativos de menos 0,31 en el primer año y de menos 0,77 en el segundo. Técnicamente, un resultado negativo establece que el nivel de dependencia es del 0%. La explicación financiera de este comportamiento radica en que el volumen de la cartera de clientes derivado del negocio de crédito de la tarjeta de CMR Falabella es de tal magnitud que supera por sí solo la totalidad de los pasivos corrientes. Por lo tanto, la empresa posee una independencia absoluta sobre sus existencias para honrar sus compromisos financieros inmediatos. A continuación, evaluaremos los indicadores de actividad y eficiencia, los cuales miden la velocidad de rotación de las cuentas operacionales y la rapidez con la que los recursos invertidos se recuperan en efectivo. Los días de cartera a mano correlacionan las cuentas por cobrar promedio de los clientes con las ventas netas operacionales en base a 360 días. El diagnóstico determinó que Falabella requería un promedio de 175 días en el primer año y de 170 días en el segundo año para efectuar sus cobranzas de sus créditos. Esto equivale a una rotación de cartera de 2,11 veces al año. Si bien 170 días excede el promedio de un comercio tradicional, en este caso particular responde a la estructura integrada de un retail financiero, donde la colocación de créditos de consumo y financiamiento en cuotas es el motor central de la transacción. En el área operativa y logística de distribución, los días de inventario a mano se determinaron dividiendo el inventario final de mercaderías por el costo de ventas multiplicado por 360 días. El indicador registra una optimización de la gestión de existencias al disminuir de 92 días de permanencia en el primer año a 79 días en el segundo. Esta reducción aceleró la rotación de inventarios de 3,9 a 4,55 veces en el año. Técnicamente, Falabella logró renovar la totalidad de su stock de productos casi 5 veces en el año,
reduciendo de manera efectiva los costos de almacenamiento y minimizando el impacto de la obsolencia de la mercadería. Este dinamismo fue clave para responder de forma ágil a la fuerte reactivación de la demanda experimentada en los puntos de venta físicos. Al consolidar los plazos analizados, se obtiene el ciclo operacional global de Falabella S.A., el cual representa el tiempo que transcurre desde la compra de mercadería hasta la recuperación efectiva del dinero mediante las ventas y el cobro a los clientes. Durante el periodo estudiado, este ciclo representó una evolución positiva, ya que se redujo de 267 días a 249 días anuales. Esto significa que la empresa logra acortar en 18 días el tiempo necesario para transformar sus operaciones en efectivo. Esta mejora refleja una mayor eficiencia en la administración del capital de trabajo, ya que Falabella S.A. pudo recuperar su caja en menos tiempo, otorgando mayor liquidez y flexibilidad para financiar sus operaciones. Además, esta optimización impactó favorablemente en la rotación del activo total, indicador que aumentó de 0,60 y 8 veces a 0,74 veces en el último periodo. Esto demuestra que la compañía logró generar más ingresos por cada peso invertido en sus activos, incluyendo su infraestructura física, logística y digital. Por otra parte, al evaluar el financiamiento de largo plazo mediante los indicadores de endeudamiento, observamos que el ratio de endeudamiento sobre los activos totales, que son pasivo total dividido por un activo total, pasó de un 66,2% a un 66,7%. Esto determina que el 66,7% del financiamiento de los activos es previsto por acreedores externos. De manera complementaria, el apalancamiento financiero o leverage, calculado como la relación entre el pasivo total y el patrimonio neto, se situó en 1,96 veces en el primer ejercicio y en 2,01 veces en el segundo. Técnicamente, un leverage superior a las 2 unidades indica que la estructura de capital está intensamente financiada por terceros. Una condición viable si la rentabilidad de los activos supera el costo de la deuda. La viabilidad de mantener un leverage de 2,01 veces se justifica de manera estratégica al analizar el destino de los pasivos no corrientes de largo plazo, los cuales ascendieron a 5.860.200 millones de pesos al cierre del ejercicio. Estos recursos financieros fueron canalizados hacia inversiones de capital en infraestructura de distribución y plataformas de comercio digital. Como el ciclo de maduración del efectivo se redujo y el retorno sobre los activos financiados superó los costos por intereses de la deuda, el apalancamiento actuó como un catalizador positivo para el crecimiento del negocio. A continuación, analizaremos cómo este comportamiento operativo y de financiamiento se tradujo en la rentabilidad neta final de la compañía. El análisis de rentabilidad comercial se inicia evaluando el margen bruto de utilidad, el cual relaciona la utilidad bruta sobre las ventas netas. Este indicador se expandió de manera consistente del 33,9% al 36,1% en el último año. Por su parte, el margen ocupacional de utilidad, que descuenta adicionalmente los gastos de administración, personal, distribución y comercialización de los locales, exhibió un crecimiento sobresaliente al escalar de un 7,6% al 11,9% al cierre del bienio. Esta expansión del margen operativo demuestra la efectividad de las políticas implementadas para contener los costos fijos indirectos de la operación durante la reapertura de las tiendas físicas, permitiendo así optimizar el rendimiento por cada peso vendido. Toda esta cadena de eficiencias operativas, junto con una mejor gestión y control de los costos, se vio reflejada finalmente en una utilidad neta de 615.400 millones de pesos para Falabella S.A. al cierre del periodo de estudio. Este resultado es relevante porque muestra que la empresa no solo logra aumentar sus ingresos, sino que también consiguió transformar una parte importante de esas ventas en ganancias finales. Es decir, Falabella logra
mejorar su desempeño financiero después de considerar sus costos, gastos, impuestos y demás obligaciones asociadas a su operación. Como consecuencia de este mejor resultado, también se produjo un incremento significativo del ROE o rentabilidad del patrimonio. Este indicador es clave porque permite medir cuánto beneficio obtiene la empresa en relación con el capital aportado por sus accionistas. En otras palabras, el ROE muestra qué tan eficiente fue la compañía para generar ganancias utilizando los recursos propios de la empresa. En este caso, el ROE avanzó desde un 4,5% en el primer ejercicio hasta alcanzar un 10,96% en el segundo año. Esta variación refleja una mejora importante en la rentabilidad de Falabella S.A., ya que la empresa logró más que duplicar su capacidad de generar utilidades para sus inversionistas en un periodo de 12 meses. En términos prácticos, esto significa que el patrimonio de la compañía se volvió más rentable y atractivo desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, el aumento del ROE demuestra una recuperación positiva en la gestión de la empresa y fortaleciendo su posición frente a los accionistas, aumentando el atractivo patrimonial de la sociedad dentro del mercado financiero. Y finalizamos con lo que es la conclusión general de nuestro proyecto. Podemos entender que el diagnóstico contable determinó que Falabella ejecutó una gestión financiera sólida ante el escenario de reactivación económica post-pandemia en lo que es nuestro país. La firma capitalizó los flujos de consumo mediante una reducción efectiva en los días de inventario a 79 días, acortando lo que es su ciclo operacional global. Esto fortaleció los índices de liquidez corriente y ácida, reduciendo a cero la dependencia del stock de bodegas para saldar pasivos exigibles corrientes. Este sólido perfil de liquidez atenuó los riesgos de apalancamiento financiero de 2,01 veces. La corporación demostró la efectividad del endeudamiento al canalizar el capital ajeno hacia el fortalecimiento de la capacidad operativa y logística, expandiendo el margen operacional al 11,9%. y maximizando la rentabilidad patrimonial hasta alcanzar el 10,96%. Con estos antecedentes podemos dar por concluida nuestra exposición del análisis financiero para la empresa de Falabella. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya gustado mucho y que nos veamos pronto.